por sus propios medios, puedan crear sus propias normas con respecto a todos estos temas. No es que simplemente te lo dicte un tratado internacional que te lo... Fermín, en nuestras leyes hay algo que hable sobre el tema específico de la trata. Ellos hablaron sobre eso, pues debe haber una comunicación, y en esa comunicación los padres sería bueno que trataran de hablar con sus hijos, de decirle de el peligro que pueden ellos tener al momento de estar en las redes. No es prohibirle, porque mientras tú más prohíbes algo, más tentado eres. Claro. Hola a todos, bienvenidos a Tecnofe, el podcast donde la tecnología y la fe se entrelazan. Mi persona, María Boada, y mi compañero... Bueno, yo soy Jesús Alberto León y aquí estamos en Tecnofe, el podcast que ha sido diseñado donde la tecnología se fusiona con la fe católica para difundir nuestros valores. Hoy tenemos un invitado especial para continuar con el capítulo número 5 sobre la trata de personas. Es el amigo Jesús Fermín Ruiz, un joven que quisimos invitar para que nos hablara desde el punto de vista de la perspectiva de la juventud que él representa y sobre su profesión. Pero, ¿quién es Fermín o Jesús Fermín Ruiz? Bueno, buenos días. Bienvenido, Fermín. Gracias. Bueno, como bien lo dijeron, mi nombre es Jesús Fermín Ruiz. Yo soy abogado de ejercicio y profesión. Actualmente estoy ejerciendo como asesor jurídico de Cáritas Cumaná. Y bueno, trayendo un poco de la experiencia que puedo dar desde mi perspectiva como abogado para el tema de la trata de personas, que al fin del tema que vamos a tocar hoy. Bueno, Fermín, interesante, porque yo te percibo bastante joven, y una persona que ya es abogado y tiene su experiencia en el tema jurídico. Fermín, ¿qué tiempo tienes trabajando como asesor jurídico de Cáritas Cumaná? De Cáritas Cumaná, bueno, extraoficialmente desde ya llevo un año, precisamente un poco más de un año, 2, 3 meses. Entré en la gestión pasada y por una cuestión, unas asesorías con respecto a temas, inmobiliarios. Pero como tal, oficialmente vengo entrando a Cáritas como tal, siendo parte de la gestión administrativa, por decirlo de alguna manera, ya en febrero. Febrero, cuando se instala la nueva junta, la nueva directiva, y como parte de un proyecto, el proyecto José Gregorio Hernández, ya el 27 de noviembre específicamente, oficialmente. O sea que ya en este siguiente mes está exactamente, aniversario. Exactamente, aniversario. Fermín, tengo una curiosidad, y con el permiso de mi compañera María. ¿Qué te trajo a Cáritas? ¿Qué te motivó trabajar para Cáritas o acercarte a Cáritas? Principalmente la misión, el sentido. Siempre he tenido en consideración y lo he tenido muy presente desde el momento que llegué a esa especie de epifanía durante la carrera que tenía, el transcurso de la carrera, que el abogado debe ser un servidor, se llama servidor público, porque forma parte de la administración de justicia del país. Entonces el abogado debe ser un servidor, y qué mejor experiencia que esta, claro, sobre todo para un abogado joven que conservamos dentro de lo que nos dicen como que los pecados de la juventud, nuestro dinamismo. Exacto. Compensamos la experiencia con el dinamismo, con la voluntad de pecado juvenil. Exactamente. Y ese sentido de servir y sentir que pertenezco a algo más grande que uno mismo, que es precisamente la misión, un granito de arena para que ese reino de Dios se materialice aquí en la tierra, pues, claro, con actos más concretos. Desde mi profesión, obviamente, pues, tratar un poco de sanar o purificar un poco la reputación que a lo mejor los abogados tengan, de que, como ese dicho popular que dicen que todos los abogados se van a ir al infierno. Pero quería curarme un poco en salud, y qué mejor oportunidad que en Cáritas. Pues. Aunque tengo por entendido que uno de los primeros libros que establece, donde se ven inmersas las leyes de la sociedad, es la Biblia.
Sí, exactamente. De hecho, cuando nosotros estábamos estudiando la carrera, nos menciona que una de las referencias en el tema jurídico es la ley de las 12 tablas. Ajá. Los mandamientos fueron los precedentes que sentaron las bases que tenemos ahora, pasando a consolidarse como el derecho romano. Luego el derecho romano, bueno, se extendió, ya sabemos todo, que influenció nuestro derecho civil, cosa que ya conocemos. Y bueno, obviamente en esta parte la religión siempre ha sido como una fuente, algunos lo llaman fuente directa, pero una guía. Una guía. Así que el abogado prácticamente no es que tiene que ser uno mal visto como los demás, sino que tiene que tener en cuenta que el abogado siempre defiende la verdad. Claro, exactamente. Claro, sabiendo que desde nuestra perspectiva o desde nuestra misión nosotros siempre somos parte. Pues nosotros manejamos dentro de lo que es la parte jurídica, dentro del proceso nos llamamos partes. El único que no puede ser parte es el juez, precisamente porque es imparcial. Que quiere decir que no está de parte. Entonces nosotros siempre teniendo en consideración que nosotros no estamos representando nuestros intereses, sino los intereses de nuestro cliente. Entonces ya si esos sean benignos o malignos, porque por ejemplo, en uno de los artículos del Código Penal dice que dentro de las pocas personas que no estamos obligados a denunciar somos los abogados, precisamente en el ejercicio de nuestras funciones. Entonces, bueno, sabiendo eso, pero igual siempre conservando el norte de las normas, buenas costumbres, de la justicia, la sana crítica, todos estos principios siempre teniéndolos en consideración. Correcto, interesante, ¿viste? Sí. Yo sabía que yo tenía ese conocimiento y dice, concha, lo voy a confirmar con Fermín. Nosotros le decimos Fermín porque él me aclaró ahorita. Su nombre, el primer nombre es Jesús, se llama Jesús Fermín, pero por tradición familiar y algo de eso, creo que todos tus hermanos tienen el mismo nombre, Jesús. Coméntanos eso, ¿cómo es eso? Bueno, que me disculpe mi padre que a lo mejor esté escuchando. Mándale un saludo a tu mami. Que esté escuchando a mi papá. Mi padre tuvo, papá, él se llama, su madre, mi abuela, que en paz descanse, lo llamó Jesús Natividad. Ajá. Porque nació precisamente un 25 de diciembre. Entonces, él como tradición, todos sus hijos, todos sus descendientes masculinos, decidió tenernos de primer nombre como Jesús, pues. Jesús. Entonces, bueno, somos Jesús Francisco, Jesús José, el penúltimo que soy yo, que sería Jesús Fermín. Entonces, y entre nosotros no nos llamamos Jesús, pues, sino nos llamamos por nuestro segundo nombre. Sí, y particularmente cuando investigué el significado de mi segundo nombre, yo le agarré más cariño, porque Fermín viene de firmeza. Oye, firmeza, legal. Sí, oye. Exactamente. Bueno, en mi familia pasa algo similar. Mi papá tuvo 4 hijos varones, y todos llevamos Alberto. ¿Viste? Entonces, bueno, 3, pues estaba sumando un sobrino, William, el sobrino mayor, mi sobrino. Todos tienen el Alberto. Yo soy Jesús Alberto. Otro hermano se llama Alberto José. Otro se llama José Alberto. William se llama William Alberto. Mi hijo se llama Gabriel Alberto. Todos son Alberto. Pero ya decidimos, la segunda generación decidió, o la tercera generación decidió quitar el Alberto. Así que es una tradición como muy su creencia. Sí, claro. Oriental. Sí, claro. De hecho, en un artículo, si mal no recuerdo, que leí, que una de las formas, el hombre buscando siempre de entre todo lo que podía poseer, la riqueza, una de las cosas que más le preocupaba era lo de la inmortalidad. Entonces, cuando el hombre entendió que no podría ser inmortal, le preocupó su legado. Entonces, ponerle de su nombre a su hijo era una forma vista como que desde un sentido intrínseco, una forma de inmortalidad. Que estamos preservando nuestro legado, por así decirlo. Yo he escuchado, por ejemplo, José II, José III, José IV, quinto. Menos mal que no agarraron esa temática contigo. Mira, Fermín, desde tu perspectiva como joven. Ahora retomando lo de la trata de personas. Desde tu perspectiva como joven, ¿cuáles han sido esas formas de trata que más has tenido conocimiento o información
desde aquí, desde Cumaná. ¿Qué experiencia has Desde tenido? Cáritas, Cumaná. Bueno, ciertamente desde la experiencia me he dado cuenta, no tanto por mi profesión, sino de la experiencia, que ha habido una brecha generacional que la ha marcado, que le ha hecho tendencia mucho la tecnología. La tecnología, la incursión del internet, precisamente por el auge de la globalización que hemos tenido en el mundo. El internet y todo esto de las tecnologías ha aperturado una brecha bastante interesante entre las personas que a lo mejor dicen, bueno, he pasado toda mi vida sin utilizar un dispositivo, un aparato, internet, lo que sea, y ya que tengo mis 60, 70 años, a lo mejor, ¿para qué voy a usarlos ahora? Nunca los necesité, ¿para qué los voy a usar? Esa gente que todavía se reniega a entender que el mundo avanza, quieras o no. Claro. Tú quieras involucrarte o no te quieras involucrar. Y está toda esta nueva generación que creció con un aparato al lado, el internet, la computadora ahí a la mano, como una herramienta disponible. Recuerdo yo que, por ejemplo, en mi época, bueno, sé que soy joven, pero disculpen si digo en mi época. No, tú tranquilo. En mi época lo del internet era bueno, aquí en Venezuela, pues, más que todo. El internet era un nicho, era para las personas más que todo que estaban pendientes de la vanguardia tecnológica, personas que les gustaba mucho la tecnología. Ahora no. Ahora vemos que todo el mundo tiene internet en su casa. tiene internet, Y todo el mundo tiene un dispositivo smartphone, tenemos la información así inmediatamente. Entonces yo siento que eso ha marcado una brecha entre generaciones. ¿Qué pasa ahora con la cuestión? Que precisamente por esa brecha muchos jóvenes actualmente ya no crecen siguiendo, y esto es aspecto de crítica, ya no crecen considerando que el rol de la familia, el rol del padre, el rol de la madre sea el pilar fundamental, o de donde nosotros absorbemos nuestras ideas, nuestras creencias, nuestra forma de ver al mundo, nuestra cosmovisión, etcétera, sino que ya es desde una perspectiva global, sino que es lo que me dice internet. Bueno, lo que me dice mi madre, mi padre versus lo que me dice internet. Entonces, estamos en esta confrontación, en esta contienda donde los adultos tenemos que entender que el mundo avanza, queramos o no, y nosotros, por más que a lo mejor nos cueste o no, tenemos que involucrarnos en todas estas nuevas tendencias porque nuestros hijos lo van a utilizar. Correcto. Entonces, nosotros lo que tenemos que estar es al día, haciéndoles saber que nosotros también, o los padres más que todo, somos referentes y tenemos que ser referentes para nuestros hijos, y que la tecnología debe ser utilizada como una herramienta para potenciar la capacidad humana, y no para sustituir las potencialidades. Exacto. Es para potenciarnos a nosotros, para hacernos más productivos, obtener la información de manera certera, de manera más rápida. Para eso se supone que es la tecnología. Claro, esa parte que tú estás hablando en relación a la familia, justamente la pastoral familiar en su campaña de El Abrazo en Familia tomó un tema relacionado con la comunicación. Que nos invitaron, fuimos invitados. Sí, nosotros estuvimos allí y ellos hablaron sobre eso, pues debe haber una comunicación, y en esa comunicación los padres sería bueno que trataran de hablar con sus hijos, de decirle de el peligro que pueden ellos tener al momento de estar en las redes. No es prohibirle, porque mientras tú más prohíbes algo, más tentado eres. Claro, exactamente. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que, mira, hijo, sí, puedes entrar, pero mira, puede salir esto. ¿Tú crees que esto te hace bien? ¿Tú crees que esto te va a llegar a un buen futuro? Entonces, de esa manera, tú vas enlazando con tu hijo, con tu familia, una buena comunicación, y bueno, puedes tratar de salvarlo de que entre eso. Pero fíjate, no solamente está en peligro en la trata los jóvenes, digamos que estamos aquí hablando sobre los jóvenes entre 10, si se puede decir, hasta los 17, 18 años. También hay unos que cuando cumplen la edad ya mayoritaria, ellos tienden a buscar mejoría de vida, ¿cierto? Entonces, ¿desde qué punto han ellos buscado la mejoría? En los estudios, muchos de ellos no,
ven que no, si yo comienzo a subir fotos, busco una forma de cómo ganar ingresos. Ahí tenemos en TikTok, te dan regalías porque tú muestres o hagas X y cosas. Entonces, háblanos ahí sobre esa parte. ¿Tú crees que solamente toca a ese rango de edad o también inmerse a otros que quieran? No, eventualmente todos estamos expuestos. Ajá. Si nos vamos incluso a la historia de cómo ha surgido la parte legal aquí en Venezuela, cuando se hablaba de la trata, se hablaba, por ejemplo, específicamente surgió cuando entró en vigor la ley de violencia contra la mujer. Precisamente la tengo aquí, Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Cuando se hablaba de la trata, se tenía pensado que solamente podría afectar a las mujeres y a las niñas y las mujeres por el tema de la prostitución y todo eso. Claro. Y luego vemos que ha evolucionado, bueno, las sociedades avanzan, el crimen también avanza, y entonces ya estoy casi plenamente seguro que todos somos potenciales, porque hasta la extracción de órganos, bien. Entonces también es un delito, y bueno, la trata es una forma de potenciar estos delitos, ¿verdad? Porque para todo ser humano se puede sacar provecho, ya sea para esclavitud, ya sea para la prostitución, ya sea para vender sus órganos, toda la población es vulnerable. Por eso es que ahora ya no se habla ya se cambió el término de trata de blancas, porque en ese momento se hablaba de como que solamente a las personas blancas y a las mujeres blancas. Entonces no, ya todo el mundo puede ser explotable. Exacto. Entonces ya hablamos de población vulnerable. Exactamente, Sí, ya hablamos de población vulnerable. Estamos hablando con Jesús Fermín Ruiz, es abogado, consultor jurídico de Cáritas Cumaná. Representante legal. Representante legal de Cáritas Cumaná. Fermín, en nuestras leyes, ¿hay algo que hable sobre el tema específico de la trata? Sí, actualmente ya contamos con un instrumento jurídico que precisamente nos da luz a todo esto sobre el tema de la trata, y la enfatiza mucho, porque como dice, nosotros no tenemos dentro de nuestra propia legislación, no tenemos un instrumento, porque ¿qué pasa? Venezuela para tocar un poco de historia, desde 1945 ha formado parte de la ONU, la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, obviamente, una organización que a mediados de los conflictos que se estaban viendo en el mundo, precisamente después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo entendió que nosotros como Estado debemos aliarnos para prevenir que precisamente los gobiernos del mundo se vuelvan, disculpen lo vulgar de la expresión, locos, y de repente quieran vulnerar los derechos humanos de sus ciudadanos. Entonces vamos a crear como que esta organización, la ONU, en 1945. ¿Qué pasa? Obviamente Venezuela, al ser Estado miembro, él se consagra dentro de su haber jurídico todos estos tratados que surjan a partir de estos convenios que hagan las Naciones Unidas. Entonces ya ahí entra, podríamos hablar de que ya ahí entra en vigor lo que sería la Constitución del 99, que ya es la primera constitución que ya empieza a garantizar o que empieza a tomar en consideración para sus normas y sus futuras normas todo lo que es la parte de los tratados y los convenios internacionales que salgan a partir de la ONU. Pues. Ya en el año 2003, en ese rango de años, empieza a salir lo que llaman comúnmente los protocolos de Palermo, que son precisamente 3 protocolos que son contra la delincuencia internacional, contra la inmigración por aire, tierra y mar, y precisamente el protocolo, precisamente tengo el nombre aquí, Protocolo de las Naciones Unidas para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas. Entonces desde allí ya siento un precedente jurídico en cuanto a leyes internacionales. ¿Qué pasa? Pero eso no es la idea, porque lo que siempre ha tratado todas estas organizaciones, y me pasó cuando estaba haciendo el diplomado de
de ACNUR, que lo que trata de potenciar todas estas organizaciones es que los estados, por sus propios medios, puedan crear sus propias normas con respecto a todos estos temas. No es que simplemente te lo dicte un tratado internacional, que te lo diga un convenio, sino que tú, dentro de tu haber jurídico, dentro de tu legislación, tú consagres determinados actos como delitos. Y no simplemente, bueno, me remito a las leyes internacionales que apliquen o a los convenios internacionales que apliquen. No. Entonces, bueno, salen estos protocolos y entonces lo define en este protocolo de la siguiente manera. Ajá. La trata de personas es la captación, transporte, traslado, la acogida o la recepción de personas recurriendo a la amenaza, al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra con fines de explotación. Muy importante. Esa explotación incluirá explotación sexual, trabajos o servicios forzados, ve lo avanzado que para ese momento estaba, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos. Entonces vemos que ya inmediatamente ya se siente un precedente en la parte internacional. ¿Qué pasa? No es hasta sino en 2005 cuando ya de por sí sale una ley que se llama la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada. De todas maneras, esas leyes que nos estás indicando, podemos buscarlas en internet. Sí. Tenemos un enlace y lo podemos colocar en la descripción del video para que cualquier persona que esté interesada en leer directamente el artículo pueda ir y buscarlo. Exactamente. Ajá. Entonces, ¿qué pasa en el 2005? Bueno, el Estado venezolano dijo, bueno, ya debemos empezar en nuestra legislación a combatir este problema de la trata. Ya en el 2005 la consagra en el artículo 16. Entonces, para hacerlo un poquito resumido, voy a tratar de concretizar, porque lo que me interesa es algo muy específico, algo que tengamos en consideración. Empieza a definir, bueno, lo que son los delitos de delincuencia organizada. ¿Cuáles son los delitos de delincuencia organizada? Dice, se consideran delitos de delincuencia organizada de conformidad con la legislación de la materia, además de los delitos tipificados en esta ley, los siguientes: el tráfico, comercio, expendio. Bueno, menciona varios, los menciona, y ya luego, después, más tarde, menciona la trata de personas y de migrantes. Quiero puntualizar algo aquí. Esta ley solamente remite mencionarlo, nunca la define, como si lo hace el convenio. El convenio sí lo hace. Entonces, ¿qué es importante para nosotros? Nosotros, de hecho, tan importantísimo que está en el primer artículo del Código Penal, principio de legalidad. El Estado no te puede sancionar por delitos que no estén previstos en la ley. Y más allá de delitos previstos en la ley, delitos que específicamente las actuaciones estén consagradas en la norma. No es que te voy a decir, yo te voy a sancionar por el delito de tal, pero si tú no me defines que es el delito de tal, no se puede considerar como que es un delito. Porque, por ejemplo, en el Código Penal no decimos, el legislador no dice, se sanciona el delito de homicidio por tantos años. No, él dice, el que mate intencionalmente a otro. Ahí están diciendo que... Exactamente, ahí están diciendo el actuar. Y hasta este momento la ley no lo hace. Entonces, muy importante ahí. Entonces, nosotros vamos teniendo una evolución jurídica de la norma. Entonces, ya llegamos a lo que sería en el 2007, que entra en vigor precisamente esta norma. Esta norma, que es Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Pero hablan de las mujeres y los hombres. Exactamente. Y los niños. Muy importante esa parte. Muy importante esa parte. No estoy protegido por el no, porque precisamente... me puede retractarme, porque precisamente en ese momento, a lo mejor el Estado venezolano, los tratados internacionales sí, porque ve que en los protocolos de Palermo abarca todo, pero en la legislación venezolana no. Entonces, en la primera vez que hace referencia como tal, o mejor dicho, define como tal, tenemos una definición de lo que es la trata de personas, es en esta ley, en el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. ¿Puedes indicarnos en qué en el artículo 56 lo voy a
Lo voy a leer aquí mismo. Quien promueva, favorezca, facilite o ejecute la captación, transporte, la acogida o la recepción de mujeres, niñas o adolescentes, ve que individualiza. Incluyen a los niños y a las adolescentes. Ajá, exactamente, mediante violencias, amenazas, engaño, rapto, coacción u otro medio fraudulento con fines de explotación sexual, prostitución, trabajo forzado, esclavitud, adopción irregular o extracción de órganos, será sancionado o sancionada con prisión de 15 a 20 años. De 15 a 20 años. Ajá, muy importante. También debemos tener en consideración que, por ejemplo, que podemos trazar como una especie de diferencia a lo que fue esta como tal, donde solamente consagraba a las mujeres, niñas y adolescentes por su vulnerabilidad, por su carácter, que se entendía que, bueno, eran las más fáciles, entiendo, para el crimen, más fáciles de cuando se pensaba que el hombre era el sexo fuerte. Ajá, exactamente. Se pensaba. Exactamente. O a lo mejor las más fáciles de comercializar, las mujeres. Claro, sí, a lo mejor están diciendo, bueno, las mujeres tienen más valor que el hombre, podemos sacar más provecho, quién sabe. No podemos descartar. Entonces ya ahí entramos dentro de esta ley, pasamos allá años después, llegamos al 2012, cuando entra en vigor la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. Entonces, entonces ya en su artículo 41, ve que por ejemplo aquí dice, para puntualizar diferencias, aquí dice el que, o sea, una sola persona. Y aquí comienza como quien como parte integrante, artículo 41, quien como parte integrante de un grupo de delincuencia organizada. Una o más personas. Entonces ahí empieza a concretar. Promueva, favorezca, facilite o ejecute mediante la captación, transporte, traslado, acogida o recepción de personas, recurra a la amenaza, fuerza, coacción, rapto, engaño, abuso de poder, situaciones de vulnerabilidad, concesión, recepción u otro medio fraudulento de pago o beneficio para obtener el consentimiento de la víctima. Ve que incluso, aun cuando puede ser con el consentimiento de la víctima, obtenido mediante fraude, obviamente, mediante engaño, mejor dicho, pero bueno, directamente o a través de un intermediario. Ve que el artículo te expande más. O una persona que tenga relación de autoridad sobre la otra para que ejerza la mendicidad, trabajo o servicio forzado, servidumbre por deudas, importante, adopción irregular, esclavitud o sus prácticas análogas, la extracción de órganos, cualquier clase de explotación sexual como la prostitución ajena o forzada, pornografía, involucra otros temas, turismo sexual y matrimonio servil, imagínense. Aún con el consentimiento de la víctima, será penado o penada con prisión de 20 a 25 años. Ya aumentó, exactamente, muy importante, ya aumentó. Y la cancelación de indemnización, una pena accesoria, la cancelación de indemnización por los gastos a la víctima para su recuperación y reinserción social. Fíjate. Ahora bien, el tema que toca aquí, lo de los niños. Si la víctima es un niño, niña o adolescente, será penado o penada con prisión de 25 a 30 años. Teniendo en consideración que la pena máxima en nuestra legislación venezolana es de 30 años. O sea, es la máxima. O sea, es la como de 25. Sí, exactamente. Entonces, de hecho, de las leyes que me ha tocado estudiar, es como que creo que es la pena que más gravosa. La más gravosa. Fíjate que me llama la atención en lo que habla sobre la ley, habla sobre el tráfico de órganos. Y también escuché que en un momento que tienen a las personas como esclavas, que ya no le pueden sacar más provecho, ya sea sexualmente, ya sea trabajo forzoso o de mendigo, empiezan a traficar los órganos, a vender los órganos. O sea, eso me llama poderosamente la atención. Oye, ¿hasta dónde puede llegar este tema? ¿Has tenido algún caso o has sabido de algún caso de tráfico de órganos? De tráfico de órganos no. Tuve la oportunidad cuando fui a esto de la Red Clamor, ya tuvieron un podcast, hablaron bastante sobre él. Tuve la oportunidad de asistir a una casa donde los retornados, que estaban ahí, era como una casa de paso, donde las personas de Trinidad y Tobago, como que los venezolanos o incluso extranjeros como tal, estaban alojados en esa casa. Muchos de ellos eran víctimas de trata. Tuve la oportunidad de verlos, observarlos. Nunca he tenido la oportunidad
de ver un caso así en concreto, pero sí tuve la oportunidad de estar allí, pues, y de conocerlos, verlos, ver las instalaciones. Y bueno, a raíz de todos estos fenómenos migratorios que han surgido a partir de la crisis, obviamente se ha potenciado en el país toda esta cuestión precisamente el fenómeno migratorio, todos estos delitos de la trata de personas. Entonces el Ejecutivo Nacional entendió que debía crear un plan, más allá de que esté consagrado en las leyes, un plan para atacar este fenómeno que estaba aconteciendo en Venezuela. Entonces, para eso, desde el año 2021 al 2025, creó el Plan Nacional contra la Trata de Personas. Entonces, en un esfuerzo interdisciplinario, interinstitucional, de forma tal que se ataque este problema desde la Vicepresidencia de la República, coordinado con el Ministerio de Asuntos Exteriores y todos los demás ministerios, para ir gestionando todo lo que es el tema de la trata, junto con otros actores. También puede ser asociaciones civiles, con o sin fines de lucro, empresas privadas. Cáritas también podría formar parte, claro, porque y la reclamó. Muy bien. Excelente. Exactamente. Interesante, Fermín. El tema de la trata es una cuestión de, es llamada la esclavitud moderna, ese lema o ese nombre, ese apodo que le pusieron no es a la ligera, es muy intencional, porque de verdad que es una forma de, no tanto que te esclaviza físicamente, sino espiritualmente, es una subyugación hacia otra persona. Sientes que, yo de lo que he estudiado, he escuchado mucho que la gente dice, lo más valioso que tenemos nosotros es la vida. Claro. La vida. Y yo, al pasar el tiempo, yo dije, no, lo más importante es la libertad. Es la libertad. Claro, están viviendo, pero sin libertad. Claro. Entonces no es algo... No es una vida. Sobrevivir. Sobrevivir. No sería vivir, sino sobrevivir. Exactamente. Ahora, tengo una curiosidad, y mi compañera querida, que la amo, me puede disculpar, pero estoy tan entretenido, tan metido. ¿Hay algún caso de alguna persona que esté pagando una pena por trabajar, por abuso de trata? Abuso de trata, ese tema sí es un poquito más delicado. Creo que el Estado se reserva un poquito más la cuestión de la información con respecto a esto, precisamente porque, ya uno tendría que ir, leer expedientes, pero claro, si uno no es abogado como parte, no tiene acceso a eso. Pero tengo conocimiento de que son como terceros estas redes, por ejemplo, de ACNUR, todo esto es lo que dentro de la consejería jurídica que ellos tienen, como que se encarga de diligenciar estos casos, de gestionar estos casos, y ellos, si hay una data, ellos ya la manejarían, porque tienen la información en este caso. Ahora sí. Información que entiendo no se comparte libremente. Claro. Pero una pregunta aquí, Fermín. Tú sabes que tú estabas hablando sobre el artículo y me resonó en los oídos la palabra terrorismo. O sea, en esa parte hablan sobre lo de la trata. Entonces, podemos ver la trata desde una perspectiva de terrorismo. Sí, lo que pasa es que la ley abarcó dos temas, que en este caso lo del financiamiento al terrorismo por un tema y lo de la trata como otro, esto tiene que ver más que todo el Estado venezolano tratando de hacer como que de todo este tema o estas redes de financiamiento criminal, entonces agrupó como que los dos temas. Entonces no necesariamente tienen que estar vinculados por la cuestión de que en el mismo delito incurran, o que como hay trata, puede ser terrorismo también implicado. Habría que haber un concurso de delitos ahí para determinar exactamente, porque cada caso es un caso, cada caso es un mundo. Entonces es como que una estrategia, una política del Estado para tratar de combatir estas redes. Entonces vinculó los dos temas, financiamiento del terrorismo. Es eso, porque claro, eso es un negocio, la trata de personas es un negocio. Financiamiento del terrorismo también es un negocio. Entonces el Estado venezolano combatiendo eso lo unificó. Exactamente. Interesante. Ahora, ¿tú crees que esta información, los jóvenes, tú crees de qué manera ellos puedan involucrarse con eso?
O sea, ¿de qué manera nosotros podemos hacerle llegar esta información a los jóvenes, verdad? Con la idea de que, porque cuando tú a veces y le dices a ellos, mira, no, que tienes que leer el artículo tal, porque es así, mira, no, ellos a veces como que son un poquito, o sea, no son... Pecados de la juventud. Lo que pasa es que la ingenuidad. Creemos que los jóvenes, los adolescentes, voy a hablar de dos formas. Primero, como por lo que pasé como adolescente, y segundo, por mi profesión, mi dedicación como especialista en comportamiento humano. Creemos que los jóvenes van a modelar y copiar lo que hacen los padres. Algo que casi nunca es así. Casi. ¿Okay? Ellos siguen el patrón del grupo o donde se encuentran. El par, buscar el símil, el que más se parezca a mí. Exactamente. Voy a modelar el amigo. Sí, entonces... que pareciera que los jóvenes, los adolescentes en su totalidad van a modelar el padre. Bueno, si tú te pones como papá, te pones a leer la prensa o te pones a limpiar la casa, no creo que los chamos vayan a hacer eso. Ellos van a buscar otra salida. ¿Okay? Sí, bueno, en ciertos aspectos sí. A medida que ha pasado el tiempo se ha perdido mucho eso, porque antes cuando, por ejemplo, nosotros queríamos saber de un tema en específico, nosotros les preguntábamos a nuestros padres. Exacto. Si el tema a lo mejor era un poquito más delicado, le preguntábamos a los amigos, por el tema del pudor y la vergüenza. Sí. Pero o sea, uno recurrió al padre, mira mamá, tú sabes que, o papá, ahí hija, no, eso usted lo va a entender un poquito más adelante. Ahorita usted no está, algo que en mi casa, por ejemplo, sí me lo explicaban, pero con una terminología un poquito más a mi nivel, ¿no? Después que cuando uno va creciendo, va aumentando la forma en que te lo van a explicar. Oye, estoy escuchando a ustedes hablar y yo, qué carapanero soy. En mi caso fue distinto. Si preguntaba, tenía una respuesta un poquito más allá de lo que debían decir. Bueno, entonces volvamos al tema. Como joven, entonces, ¿qué mensaje, cómo harías tú para emitir un mensaje que pueda llegar a esos jóvenes para protegerse de lo que son las tratas? Bueno, debemos entender primero, nosotros como adultos, porque ya estoy entrando a los 30 y ya estoy como que entre mitad y mitad. Ya tú estás ya soltando esa etapa. Sí. Entonces, primero como adultos entender lo que mencioné al principio, pues, que este mundo está cambiando. Ya nosotros ya tenemos que hacer una especie de competencia, entre comillas, de quién va a ser el referente, porque ya, para seguir el punto que estaba diciendo, ya los hijos ya no van a buscar información a sus padres sobre algo, sino ya tienen Wikipedia. Exacto. Entonces, tener en consideración eso, que nosotros tenemos que competir contra eso, con esa fuente de información o desinformación. La inteligencia artificial, porque está el Gemini, está el ChatGPT, y ahora se van para allá. Ya Wikipedia como que ya va para atrás. Sí, exactamente. O sea, tú buscabas mucho Wikipedia. A mí un resumen de verdad. Pero buscabas Wikipedia. Sí. Entonces, sí, de hecho, Wikipedia era mi generación, precisamente. Y ya un poquito antes. Y monografía. Y ya en monografía, incluso cuando no conocieron ustedes mi primer Encarta, Microsoft Encarta. Yo usé Encarta. Bueno, esa fue la primera biblioteca. Esa fue, creo que fue la primera biblioteca digital que existió. Entonces, el peligro que tienen las redes sociales. Sí. Bueno, entender los padres primero, por esa parte de los padres, entender que nosotros debemos estar al día con todos estos temas. Nosotros tenemos que también, nosotros debemos hacerle entender a un hijo, y eso va desde el conocimiento, que por ejemplo, cuando tu hijo va a conversar algo contigo y tú le demuestras desconocimiento, para no decir ignorancia, sobre un tema en tecnología, ya tu hijo va a saber, va a tomar en consideración, a mi padre toda la cuestión tecnológica ya no le puedo preguntar. Exacto. Entonces, como ahorita la tecnología está en todo, poco a poco el hijo va desechando la opinión del padre, porque ya internet le está ofreciendo todo lo que su padre como que se está quedando corto. Entonces los padres tienen que ir actualizando e incorporándose. Para el tema de los hijos, hablándole directamente a los hijos, ¿qué pasa? Las redes sociales son, más allá de lo bonito, de lo que sean, son herramientas de promoción. Y en esa promoción ha surgido en la necesidad de los jóvenes una necesidad muy latiente, no sé, insistente, insistente, intrínseca, de la necesidad de estar expuesto.
En esa necesidad de cuántos seguidores tengo, cuántas personas me ven lo que yo hago, cuántos me gusta, cuánto esto, cuánta visibilidad tengo, haciendo como una especie de culto a la personalidad, ¿no? Entonces, en ese culto a la personalidad yo entender que yo como persona soy un producto y yo como producto tengo que venderme. Entonces, eso es lo que ha generado precisamente esto de las redes sociales. Entonces, al vernos como un producto, nosotros, ¿qué pasa? Instagram, por ejemplo, para mencionar una red social, Instagram al final, para estas redes, se transforma como una especie de catálogo, donde yo busco a las personas, puedo incluso filtrar por tipos, bueno, este estereotipo de 18 a tal, esto. Entonces, nosotros, ¿qué pasa? Hemos ido perdiendo como ese sentido de privacidad. Los jóvenes ahorita no tienen ese sentido o ese deseo de privacidad, de que mira esto, por ingenuidad dice, bueno, entonces por ejemplo, la cantidad de información que hay en un post. Por ejemplo, se van de vacaciones, ponen foto, fecha, lugar, etiquetan el lugar tal. Entonces, esa es una fuente de información que nosotros estamos ofreciendo al mundo. Sobre todo a ese equipo de contrabando, claro, que serían los encargados de la trata de personas. Claro. Y más allá de eso, nosotros tenemos que quitarnos la parte ingenua de entender por qué las redes sociales son gratuitas. Nada en este mundo es gratuito. Hay que entender, nosotros pagamos a ellos. ¿Con qué pagamos? Con nuestra información. Información que ellos venden, y por eso en estas publicidades que salen, por ejemplo, han visto que, por ejemplo, nosotros hablamos con un amigo, me gustaría comprar unos zapatos y tal, no sé qué ve, y entonces nos metemos en las redes sociales e inmediatamente nos aparece un anuncio de zapatos. Exacto. Por eso precisamente. Exacto. Entonces nosotros pagamos con nuestra información. Entonces, porque para ellos, claro, nosotros somos un cliente más, y entonces ellos le venden nuestra información como clientes a esas industrias que, por ejemplo, venden zapatos, venden tal. Entonces nosotros tenemos que caer en cuenta de eso, despertar en ese sentido. Entonces, darle más importancia como jóvenes a nuestra privacidad, porque también podríamos caer en un dilema. Bueno, si yo, por ejemplo, un caso en concreto, si yo voy en un barrio peligroso y saco un fajo de billetes y lo ando meneando en el aire y vienen y me roban, ¿de quién es la culpa? ¿Del ladrón o mía por mi ingenuidad de andar? Claro. Entonces podríamos caer en ese dilema. Hablando de eso, del billete, el dinero, me cae en cuenta la economía. ¿Tú crees, Fermín, que la economía o la depresión económica de un país facilita este tipo de delitos? Bueno, el tema de la trata como tal se potencia a través porque la trata generalmente involucra actores internacionales. Entonces, porque es precisamente sustraer, pues. No necesariamente se aplique, porque si de un estado al otro también se puede hablar de trata, pero generalmente son redes internacionales. ¿Qué pasa? Estos fenómenos por ejemplo, la trata se potencian mucho con la cuestión de precisamente los fenómenos migratorios. Entonces, más allá de la cuestión económica, la parte económica puede ser por la parte de, por ejemplo, si las personas voluntariamente dan su consentimiento, por ejemplo, redes que digan, mira, te voy a ofrecer un trabajo de modelaje tal para tal empresa, la empresa que en el exterior queda, por ejemplo, Brasil, entonces necesitamos llevarte a Brasil para tal. Entonces, claro, obviamente explotan la vulnerabilidad del otro, ya sea ofreciendo grandes sumas. Esa es la forma o el mecanismo general en la parte de vulnerabilidad económica, pues. Pero generalmente se potencian los fenómenos migratorios. Aunque si bien es cierto, hay una correlación entre los fenómenos migratorios y la parte económica de un país, pues. Pero ciertamente la parte económica es un factor a considerar. Yo no he escuchado a ningún otro país decir, mira, está llegando muchos norteamericanos y me están afectando la economía. Bueno, eso no lo he escuchado. No he escuchado otro punto de vista, la guerra, las cosas que invaden terreno. Claro, exactamente. Pero no la parte migratoria. Claro. Bueno, Fermín, de verdad que ha sido un verdadero placer conversar contigo, una persona
bastante joven, aunque tú con 30 años te sientes ya que has corrido mucho. Yo quisiera, bienvenido a los 30. Yo quisiera regresar un poquito más, porque después que pasa la barrera de los 30, como que los cumpleaños son más seguido, Sí. como que se acelerara la cosa. La idea es vivir cada época, porque cada época tiene su y vivirlo valor. placentera, ¿verdad? Claro, Entonces, de verdad que un gusto tenerte en Tecnofé. Tecnofé es un espacio donde la tecnología y la fe católica se fusionan para proyectar nuestra iglesia, ¿no? Nuestra fe cristiana, fe católica. Bienvenido, o sea, cuando puedas o quieras tener un momento nuevamente con nosotros, podemos seguir tocando este y otros temas, ¿no? Importante que una persona tan joven, con ese conocimiento, muy nutrida la información que acaba de compartir, esa firmeza con que habla, es interesante. Bueno, es Fermín. Aparte de que el nombre es fuerte, Fermín. Fermín. O sea, de verdad que es un placer, ¿verdad? Placer es mío. Me pareció bastante interesante conversar contigo. Sí, Fermín, Bueno, de verdad, muchísimas gracias. Y bueno, esta información, todos estos artículos que nuestro compañero Fermín acaba de compartir, lo vamos a publicar en la descripción del video. Recuerden darle like, se me enredó la lengua. Recuerden darle like, suscribirse y darle a la campanita para estar pendiente de los siguientes capítulos a publicar. Y algo muy importante, si este contenido te gustó, te apasiona, te llamó la atención, puedes compartirlo si con algún familiar, con algún conocido, alguien que le pueda servir el contenido. Y si tienes alguna pregunta, puedes hacerla y con todo gusto vamos a responder por escrito esa respuesta. Nuestro compañero Fermín también tiene su canal y él muy gustosamente podrá responder ciertas preguntas que tenga. ¿Verdad, Fermín? Claro, con mucho gusto. Bueno, hasta otra oportunidad. Esperamos seguirlo contando con su apoyo. Denle like, como dice María, dale like, suscríbete y dale la campanita para seguir escuchando más contenido sobre la trata y algunos otros temas que vamos tocando en Tecnofé. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Este podcast es una producción de Radio Caritas, tu corazón en línea.